Lo que quiero que hagamos en este video es explorar qué pasa cuando tenemos escalas muy pequeñas. Pero antes de pensar en esto, quiero que nos familiaricemos con las unidades. Ya conocemos cómo se ve un metro. Un adulto masculino promedio mide un poco menos de 2 metros. Ahora bien, si dividimos un metro en 1000 unidades, obtendremos milímetros. Y me parece que sabemos qué es un milímetro. Si alguna vez has visto una regla de un milímetro es la medida más pequeña en la regla. Así que es bastante difícil de ver. Ahora bien, si dividimos cada uno de esos milímetros en 1000 partes iguales, obtendremos micrómetros. También podemos pensar que un micrómetro es un millonésimo de metro. Esto está más allá de lo que realmente somos capaces de percibir. Y si cada uno de esos micrómetros lo dividimos en 1000 partes iguales, obtenemos nanómetros. Es decir, tenemos un mil millonésimo de metro. Y si dividimos esto en 1000 partes iguales, obtendremos picómetros. Un picómetro es un billonésimo de metro. Y si dividimos uno de esos en 1000 partes iguales, obtendremos un femtómetro, es decir, un milbillonésimo de metro. Así que estas son cosas inimaginablemente pequeñas. Y ahora que estás familiarizado con las unidades, exploremos qué clases de cosas podemos encontrar en estas diferentes escalas. Y empezaremos por aquí. También las escribí a la izquierda, pero es más convincente cuando las ves en las imágenes. Empecemos por aquí con la abeja. Elegí arbitrariamente algo a esta escala, pero hay muchas cosas casi infinitas para elegir. La abeja promedio mide unos 2 centímetros de largo. Es aproximadamente un centésimo de la longitud de un hombre adulto promedio. Y aunque no es lo más emocionante, es bastante sorprendente ver un acercamiento de la abeja como este. Pero la abeja es una buena referencia, ya que todos hemos visto una abeja alguna vez. Ahora, lo que quiero que hagamos es observar algo que es 50 veces más pequeño que una abeja común. Si queremos pensar en qué tan grande es en relación con esta abeja, se vería de este tamaño aproximadamente. Este es un ácaro del polvo. Estas dos son imágenes de ácaros. Los ácaros se ven como seres extraños y alienígenas, pero lo que es sorprendente de ellos es que están en todas partes. Están a nuestro alrededor. Probablemente tienes mucho sobre tu piel o en cualquier parte, justo en este momento, lo cual es una idea un poco escalofriante. Pero en este video estamos hablando de escalas. Antes hablamos de centímetros y ahora hablaremos de milímetros. El ácaro promedio mide menos de medio milímetro. O si queremos expresarlo en micrómetros, podemos decir que mide 400 micrómetros de largo. Así que esta longitud de aquí se acerca a los 400 micrómetros, lo cual es una 50ª parte de esta abeja enorme que teníamos por acá arriba. El ácaro mide una 50ª parte del tamaño de una abeja. O si quieres que lo pongamos en términos de algo que es más familiar, por aquí tenemos un acercamiento de un cabello humano. Y tal vez digas, ¡wow! El pelo de esta persona es horrible, pero no es así. Si observas tu propio cabello en un microscopio electrónico, serás afortunado si se ve así de bien. He visto imágenes de cabellos más dañados que este. Probablemente este es un pelo suave y sedoso. Ahora bien, el diámetro del pelo humano en promedio, ya que depende de quién es el cabello del que estemos hablando, el diámetro promedio del cabello humano es de 100 micrómetros de ancho. Ese es el diámetro. Es decir, es una cuarta parte del tamaño de un ácaro. O si quisiéramos dibujar un cabello humano en relación con esta abeja, se vería algo así. Estoy dibujando todo el cabello, pero su ancho sería este. De nuevo, no olvides que aquí tenemos a la abeja, que parece un gigante, pero solo es una abeja. Ahora, hagamos un acercamiento aún mayor. Empezamos con la abeja, hicimos un acercamiento de 50 veces para observar al ácaro, después hicimos otro acercamiento por un factor de 4 para observar el ancho del pelo humano, y ahora, si hacemos otro acercamiento en el rango de los micrómetros, un acercamiento por otro factor de 10 aproximadamente, llegaremos a la escala de las células. Este de aquí es un glóbulo rojo.
Y este es un glóbulo blanco y miden entre 6 y 8 micrómetros. Una vez más, si dibujamos una célula humana en relación con el cabello humano, probablemente se vería así. Algo en una escala similar con lo que todavía nos relacionamos es el ancho de la seda de araña, que es de 3 a 8 micrómetros. Así que si dibujamos el ancho de la seda de araña en el mismo diagrama, se vería algo así, mientras que esta es una imagen real de la seda de araña. Una vez más, esto es algo que podemos percibir. Podemos chocar contra ella, podemos tocar la seda de araña, podemos verla si el sol se refleja en ella o si tiene un poco de humedad. Pero se trata de la cosa más delgada que los humanos podemos percibir. Y de nuevo, recuerda que estamos en el rango de los micrómetros. En el mismo rango podemos tener algunas de las bacterias más grandes. Las bacterias pueden estar más o menos entre 1 y 10 micrómetros, así que en general son menores que las células. La mayoría de las bacterias son más pequeñas que la mayoría de las células. Y regresemos para ver en dónde estamos en nuestra escala. Empezamos con la longitud de los humanos y lo dividimos entre 100 para obtener la longitud de la abeja, así que cada marca que tenemos por aquí divide esto en 10. Dividimos entre 10, después volvemos a dividir entre 10, es decir, estamos dividiendo el metro en 100, volvemos a dividir entre 10, obtenemos milímetros, estamos dividiendo entre 1000 el metro. Después volvemos a dividir entre 10, aquí estamos en décimas de milímetros, que es por donde está el ancho del cabello humano. Dividimos de nuevo entre 10, estamos en centésimas de milímetros o decenas de micrómetros, y si dividimos de nuevo entre 10 llegamos a los micrómetros. Aquí hablamos de las células y las bacterias. Ahora las cosas se van a poner muy locas. Las células estaban en el rango de unidades de micrómetros. Ahora pasaremos al rango de las centenas de nanómetros. Y solo para darnos una idea de las cosas, recordemos que un nanómetro es un milésimo de un micrómetro. 100 nanómetros serán una décima parte de un micrómetro. Y esta imagen que tenemos aquí, esta enorme cosa azul que parece un planeta o un asteroide, es un glóbulo blanco. Si le hiciéramos un alejamiento se vería como esta que tenemos acá arriba. Pero esta imagen es realmente increíble por varias razones. Entre ellas, tenemos estas cosas verdes que básicamente, después de reproducirse, emergen de la superficie de este glóbulo blanco. Y estos puntos verdes son virus de SIDA. Así que si ahora hacemos otro acercamiento de aproximadamente otro factor entre 100 y 1000 desde el tamaño de una célula, obtenemos el tamaño de un virus. Y todo el material genético necesario para replicar este virus está dentro de estas pequeñas cápsides. Es decir, está justo dentro de cada uno de estos pequeños contenedores verdes. Así que si regresamos a nuestra escala por acá, estamos en la escala de los virus. Estamos en la escala de centenas de nanómetros. Si dividimos por 10 y después volvemos a dividir por 10, llegamos al rango de los nanómetros. Y en el rango de las unidades de nanómetros tenemos la doble hélice de la molécula del ADN. Así que esta imagen que tenemos aquí es una representación artística de la molécula del ADN si pudiéramos hacer un acercamiento. El ancho de esta doble hélice es aproximadamente de 2 nanómetros. Otra forma de pensarlo es que tiene un sesentavo del diámetro de una de estas cápsides virales, lo cual tiene sentido porque tiene que enrollarse y encajar en una de estas cápsides virales. Solo para ser claros, este es solo el ancho del ADN. El ADN es mucho más largo, pero hablaremos de eso en videos futuros. Pero una vez más, estamos en una escala muy pequeña. Si queremos pensar esto en términos de metros, esto equivale a 2000 millonésimas de metro. Es decir, si pones 500 millones de estas hélices una junto a otra, obtendrás un metro. O puedes pensarlo de esta forma. Estos son 2 millonésimas partes de un milímetro. Así que es muy pequeño.
Piénsalo, si pudieras poner un ADN junto a otro, de manera que se tocaran entre sí, entonces podrías poner 500.000 de ellos en un milímetro. Así que este es un espacio inimaginablemente pequeño. Ahora, voy a mostrarte una nueva unidad que no tiene el prefijo convencional de los metros y son los angstroms. 10 angstroms son igual a un nanómetro, así que el ancho de esta doble hélice de ADN será igual a 2 nanómetros o 20 angstroms. Ahora si dividimos de nuevo por 10 obtenemos algo que mide 2 angstroms o 0.2 nanómetros. Y eso es la molécula del agua. Tal vez debí ponerlo en azul, pero este de aquí es el oxígeno, que está unido a dos hidrógenos. Ahora bien, francamente, esto está más allá de la percepción humana. Incluso realmente son cosas que podemos conceptualizar. Ni siquiera hablemos de percepción. Yo mismo tengo problemas para imaginar algo tan pequeño como lo que estamos viendo aquí. Recuerda, básicamente estamos tratando con algo menor a una quinta parte de mil millonésima de metro o una quinta parte de millonésimo de milímetro. Algo en verdad que no puedo comprender. Pero vamos a ver cosas aún más pequeñas que esto. Si hacemos un acercamiento a estos átomos de hidrógeno, y yo sé que esto se empieza a poner un poco abstracto, vamos a trabajar con el reino cuántico. Es difícil definir dónde termina una cosa y dónde empieza la otra, y qué es real, y qué no lo es, y todas esas nimiedades. Pero si hacemos nuestro mejor esfuerzo para intentar entenderlo, si hiciéramos un acercamiento más y pusiéramos un límite a un átomo de hidrógeno, porque en realidad los electrones pueden saltar por todos lados, pero si establecemos algún límite donde sea más probable que se encuentren los electrones, el diámetro de un átomo de hidrógeno será aproximadamente de 1 Armstrong. Lo cual tiene sentido si vemos también este diagrama. Es más o menos la mitad del diámetro de esta molécula. Lo que está muy loco es que, uno, este átomo es muy pequeño. Este mide un 10.000 millonésimo de metro o un 10 millonésimo de milímetro. Entonces, es algo que realmente no podemos comprender, pero lo que es más loco que esto es principalmente el espacio libre. Llegamos hasta esto tan pequeño, estamos intentando llegar a estas unidades fundamentales y esta cosa de aquí principalmente es espacio libre. Porque si miras un electrón, y bueno, cuando decimos radio por aquí, es difícil definir dónde comienza y termina y tienes que pensar en cosas relacionadas con la carga. Y ni siquiera estamos pensando en los efectos cuánticos y todo eso. Un electrón tiene un radio de 3 por 10 a la menos 5 angstroms. El núcleo de un átomo de hidrógeno, que en realidad es solo un protón, tiene un radio un poco... ¿Sabes? Ni siquiera nos preocupemos por este número de aquí. La idea general es que es del mismo orden de magnitud. Es aproximadamente una 10.000ª parte de un Armstrong. Y solo para darnos una idea de cómo es, si vemos un radio atómico completo, que es de aproximadamente un Armstrong, para entender la escala del átomo y de cuánto espacio libre hay en él, si queremos pensar en el espacio libre, podemos imaginar que un núcleo es, quizá, una canica en el centro de un estadio de fútbol techado. Imagina que un electrón es como una abeja saltando al azar alrededor aleatoriamente por todo el volumen dentro de ese estadio de fútbol. Y obviamente es una abeja cuántica, por lo que puede saltar de un lugar a otro y no es fácil predecir a dónde llegará en el siguiente salto y todo lo demás. Pero eso nos dará una idea de la escala del electrón y el protón en relación con el átomo como un todo. Pero aún más loco, nos da una idea de cuán vacíos son los átomos y realmente cuán vacía es toda la materia.